Este episodio forma parte de una serie de narraciones que te va a mostrar la historia real y completa de la Iglesia, desde sus principios en persecución hasta su forma actual. Para esta serie de relatos me basé rigurosamente en el libro La historia del cristianismo del historiador Justo González. Haremos un recorrido claro, directo y fiel de los acontecimientos históricos. Pero además, estos relatos están pensados para que puedas aprender lo más importante de la historia del cristianismo mientras te relajas viajando, trabajando o quizá tomando unos mates tranquilamente. Soy Nicolás Rodríguez, profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y hoy te invito a realizar juntos un viaje por la historia de la Iglesia. Primera parte. La era de los mártires. Capítulo 1. Cristianismo e historia. Nadie imagina que la historia del cristianismo comenzó con un decreto político destinado a controlar al mundo. Pero así fue. Antes de que una estrella brillara en Belén, antes de que un pesebre se convirtiera en símbolo de esperanza, hubo un edicto imperial que obligó a cada hombre y a cada familia a presentarse ante Roma. Un movimiento de poder, vigilancia y dominio, que terminó abriendo la puerta para que el rey verdadero entrara en escena. Esta es la parte que casi nadie cuenta. Dios irrumpió en la historia no en un templo, no en una visión mística, sino dentro del mismo engranaje del imperio más implacable del mundo antiguo. Si creías que la fe nació en un rincón aislado, te estás perdiendo la trama más sorprendente de todas. Aconteció en aquellos días, cuando Augusto César decretó que todo el mundo fuese empadronado, que la historia humana se abrió como una grieta bajo los pies del imperio. El Evangelio no cayó del cielo como un mito luminoso, se encarnó en fechas, nombres y geografías. Cirenio gobernaba Siria, Herodes oprimía Judea, y mientras los poderosos levantaban censos, Dios levantaba su plan. Lucas no nos deja escapar de ese punto. Jesús nació bajo el peso de un edicto, en los días de un rey corrupto, en el corazón de un pueblo cansado. Mateo amarra su genealogía a siglos de espera, Marcos recuerda que todo ocurrió en aquellos días, y Juan lleva la escena aún más atrás, al Verbo eterno que se hizo carne en un tiempo, en un sitio, en una historia que podía ser examinada, escuchada, tocada. La historia no es un accesorio de la fe, es su escenario indispensable. Desde Génesis hasta Éxodo, desde los profetas hasta los evangelios, Dios no habló desde el vacío. Habló dentro de la vida de un pueblo terco, frágil y real. Y cuando Jesús ascendió, la historia no terminó. Lucas siguió escribiendo, porque los hechos del Espíritu no caben en un libro cerrado. Pentecostés no clausuró la obra divina, la encendió. Por eso Hechos termina abierto, con Pablo predicando en Roma, porque la historia del Espíritu no se detiene hasta que el Señor vuelva. Y sin embargo, este relato está lleno de sombras. Iglesias ambiciosas, líderes seducidos por el poder, comunidades que abandonaron la verdad que decían amar. Siglos enteros donde parecía que la luz se había extinguido. Pero incluso en las noches más turbias, hubo manos fieles copiando las escrituras, voces tibias pero firmes sosteniendo la llama, corazones anónimos preservando la palabra. La historia del cristianismo no es la historia de una institución perfecta, sino la historia del Espíritu actuando entre pecadores como nosotros. Pedro, Pablo, los santos de Corinto, nadie sale puro en este relato. Y aún así, a través de sus caídas, sus torpezas y sus miserias, el Evangelio llegó hasta nuestros días. Somos herederos de esa historia, parte viva de esos hechos del Espíritu. Y ahora, como ellos, caminamos entre luces y sombras, llevando en vasos frágiles la misma gloria que transformó al mundo en aquellos días. Capítulo 2. El cumplimiento del tiempo. Si hubieras vivido en el siglo I, jamás habrías dicho que era el mejor momento para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Todo parecía estar en contra. Los ejércitos marchaban, los emperadores se creían dioses, las ideas se mezclaban como en un mercado ruidoso, y el pueblo que debía esperar al Mesías estaba dividido, cansado y herido. Sin embargo, justamente ahí, cuando nadie lo habría elegido, Dios decidió que había llegado el cumplimiento del tiempo. Los primeros cristianos no veían la fecha del nacimiento de Jesús como un detalle al azar en el calendario.
Cuando Pablo escribe que, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, está leyendo la historia como un escenario preparado con precisión milimétrica. Cada imperio, cada guerra, cada rebelión y cada idea religiosa que había inundado el mundo parecía, a sus ojos, un tablón más en el escenario sobre el que irrumpiría Cristo. Lo mismo pensaban de la iglesia naciente. El día de Pentecostés no es un trueno aislado, sino el punto de partida de una misión que estaba lista para extenderse desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, aprovechando caminos, lenguas, tensiones y esperanzas que llevaban siglos acumulándose. Palestina, el lugar donde todo comienza, nunca fue un rincón tranquilo del mapa. Es una franja de tierra metida entre imperios, una especie de puente obligado entre Egipto y Mesopotamia, entre Arabia y Asia Menor. Por allí han pasado ejércitos desde tiempos inmemoriales. Durante siglos, la tierra prometida fue también tierra discutida, codiciada, invadida. Un día mandaban los egipcios, otro día los asirios, luego los babilonios, más tarde los persas. Cuando Alejandro Magno entra en escena en el siglo IV a.C. y derrota a los persas, Palestina cambia de manos otra vez. El joven conquistador no quiere solo territorios, quiere imponer una manera de vivir, de pensar, de hablar. No le basta el poder militar. Sueña con una cultura única, vestida de griego, que envuelva a todas las naciones. De esa ambición nace el helenismo, un mundo donde los dioses se mezclan, las costumbres se fusionan y el idioma griego se convierte en la lengua común de comerciantes, soldados y filósofos. En la cuenca oriental del Mediterráneo, los templos se llenan de símbolos mezclados y las ciudades respiran un aire nuevo, cosmopolita, orgulloso de su sofisticación. Para muchos pueblos, esta ola cultural es un signo de progreso. Para Israel, en cambio, tiene sabor a amenaza. El helenismo no discute si hay uno o varios dioses. Simplemente los iguala, los combina, los acomoda en un mismo panteón. Pero Israel ha aprendido, a golpes de exilio y de arrepentimiento, que solo hay uno, el Señor, celoso de su gloria. Por eso, detrás de cada estatua levantada a un dios extranjero, el judío piadoso ve un peligro para la fidelidad al pacto. La tensión estalla con fuerza en tiempos de los macabeos. Un sacerdote llamado Matatías, cansado de ver cómo se obligaba al pueblo a ofrecer sacrificios paganos, decide rebelarse. Sus hijos Jonatán, Judas y Simeón continúan la lucha. Durante un tiempo, parece que la fidelidad a la ley triunfa sobre la presión helenista. Pero la historia no es tan simple. Más tarde, Juan Hircano, descendiente de esa misma familia, comienza a acomodarse a las costumbres de los pueblos vecinos. El mismo linaje que encendió la chispa de la resistencia empieza a ceder ante la tentación de la acomodación. Cuando algunos judíos fieles se oponen, llega la persecución. Al final, Roma entra en escena. Pompeyo conquista el país, depone al último macabeo y la tierra prometida pasa a ser provincia administrada del imperio. Los romanos, más prácticos que idealistas, permiten que los pueblos conquistados conserven sus costumbres, siempre que no amenacen la estabilidad del imperio. Los descendientes de los macabeos reciben cargos y títulos, pero cada vez más diluidos en la maquinaria política romana. Herodes, nombrado rey de Judea por Roma, encarna esta mezcla incómoda. Por un lado, se presenta como protector del pueblo, por otro, hace construir templos en honor de Roma y de Augusto, introduce símbolos paganos y levanta ciudades de estilo griego. Cuando se atreve a poner un águila de oro en la entrada del templo, la reacción es inmediata. El pueblo se subleva y Herodes responde con violencia. Entre rebelión y rebelión, la presión no cesa. Jesús es todavía un niño cuando una revuelta contra Arquelao, sucesor de Herodes, provoca la intervención del general romano Varro. Séforis, ciudad cercana a Nazaret, es destruida, y 2000 judíos son crucificados en un solo golpe. De ese ambiente nacen los celotes, hombres decididos a enfrentar a Roma con la espada, convencidos de que el reino de Dios se abre paso mediante la insurrección. Su terquedad tendrá un desenlace trágico décadas después, en la gran rebelión del año 66, que terminará con Jerusalén arrasada y el templo reducido a ruinas bajo el mando de Tito. En medio de este torbellino, el judaísmo se va volviendo cada vez más minucioso en su aplicación de la ley.
No se trata simplemente de ritualismo vacío. Para muchos, es cuestión de supervivencia espiritual. Cómo vivir fieles a Dios en un mundo que presiona desde fuera con dioses falsos y desde dentro con líderes acomodados. Los fariseos surgen como el partido del pueblo, el que no goza de los beneficios del sistema romano. Ellos llenan la vida diaria de preceptos que buscan aplicar la ley a cada detalle de la existencia. Su obsesión por hacerlo bien los lleva, muchas veces, a olvidar a las personas concretas que tienen delante, pero su preocupación de fondo es real, como seguir siendo el pueblo santo en medio de un mundo contaminado. En la otra esquina están los saduceos, vinculados a la aristocracia y al sacerdocio del templo. Para ellos, lo central es el culto sacrificial y la institución sacerdotal. Recelan de doctrinas como la resurrección o los ángeles, que consideran innovaciones peligrosas. Acomodados al poder romano, ven con desconfianza tanto el fervor popular de los fariseos como el fanatismo violento de los celotes. Alrededor de ellos orbitan otros grupos, los esenios, retirados en comunidades puristas, obsesionados con la pureza ritual y con enseñanzas secretas. Los celotes, listos para encender la chispa de la violencia, y muchos judíos sencillos, que solo quieren saber cómo honrar a su Dios único en medio de tanta confusión. Pese a la diversidad, dos notas mantienen unido al pueblo: el monoteísmo ético y la esperanza escatológica. Todos confiesan que hay un solo Dios que no solo exige culto, sino también justicia entre los hombres. Y todos miran hacia adelante, al día en que ese Dios intervendrá para restaurar a Israel y establecer un reino de paz y rectitud. Unos quieren acelerar ese día empuñando las armas. Otros creen que hay que esperar en obediencia y oración. Pero la mirada está dirigida al futuro, al Mesías, al acto definitivo de Dios en la historia. Cuando el templo cae en el año 70, el judaísmo cambia para siempre. El sistema centrado en sacrificios y sacerdotes se desmorona con las piedras del santuario. El grupo mejor preparado para sobrevivir no es el de los saduceos, sino el de los fariseos, acostumbrados a vivir su fe lejos del templo, apoyados en la ley, las sinagogas y el estudio. Durante siglos, muchos judíos han vivido lejos de Palestina, en la llamada diáspora, dispersos por Babilonia, Mesopotamia, Persia, Egipto, Asia Menor, Roma. Allí, sin acceso cotidiano al templo, su fe se ha sostenido en la escritura y en la sinagoga. De esa tradición farisea nacerá el judaísmo rabínico que llegará hasta nuestros días. Mientras tanto, el judaísmo de la dispersión ha tejido una red silenciosa que cubre las ciudades del Mediterráneo. En casi cada ciudad importante hay una sinagoga, un pequeño núcleo donde se leen las escrituras y se ora al Dios de Israel. Lejos de la tierra prometida, estos judíos han adoptado el griego como lengua de comunicación. Es la lengua franca del comercio, de la filosofía, de la administración. Muchos de ellos hablan poco o nada de hebreo. Para que puedan seguir escuchando la palabra, se hace inevitable traducir la escritura. Así nace la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que con el tiempo se convertirá en la Biblia de la mayoría de los primeros cristianos. Esa traducción, nacida para sostener la fe de un pueblo disperso, se convierte en uno de los instrumentos más poderosos de la expansión del Evangelio. Los apóstoles predican en ciudades donde el griego es el idioma común, y cuando abren las escrituras, lo hacen muchas veces desde la Septuaginta. Los términos, las expresiones y las imágenes de esa versión moldean el vocabulario teológico de la iglesia naciente. El uso cristiano de la Septuaginta será tan intenso que muchos judíos terminarán tomando distancia de ella y produciendo nuevas traducciones, mientras la iglesia la adopta como propia. La diáspora, además, ha obligado a los judíos a dialogar cara a cara con la cultura helenista. No pueden encerrarse en una burbuja. En ciudades como Alejandría, su fe es cuestionada, ridiculizada y atacada. Para responder, algunos intentan mostrar que la sabiduría de Israel y la filosofía griega no están tan lejos una de otra. Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, se convierte en la figura más influyente de este esfuerzo. Interpretando el Antiguo Testamento en clave alegórica, intenta demostrar que las grandes verdades platónicas ya estaban presentes en las Escrituras, y que, si hay coincidencias, es porque los filósofos, en el fondo, han bebido de la fuente hebrea.
Para Filón, Dios es absolutamente trascendente e inmutable, tan elevado que no puede mezclarse directamente con el mundo. Entre él y la creación sitúa al Logos, una especie de mediador que ordena el universo y permite que la mente humana lo comprenda. Sin saberlo, está abriendo un camino conceptual que algunos pensadores cristianos utilizarán más tarde al hablar de Cristo como verbo. Sus ideas tienen encanto y peligro, pueden servir para defender la fe ante el mundo culto, pero también pueden diluir la singularidad del Dios que se revela en la historia concreta de Israel y en la carne de Jesús. Mientras todo esto ocurre, el Imperio Romano ha tejido su propia red, más política y militar que espiritual, pero igualmente decisiva. La cuenca del Mediterráneo disfruta de una unidad desconocida hasta entonces. Los caminos romanos atraviesan provincias, las rutas marítimas se vuelven relativamente seguras, las fronteras se estabilizan. Comerciantes, soldados, esclavos y viajeros se mueven de ciudad en ciudad. Cuando Pablo y otros misioneros emprenden sus viajes, aprovechan exactamente esas rutas. Sus peligros no son tanto los piratas, dominados por Roma, como las tempestades del mar. En posadas, mercados y barcos, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado empieza a correr con la misma naturalidad con la que circulan las mercancías. Sin embargo, el mismo imperio que facilita el movimiento levanta también obstáculos enormes. Roma quiere unidad, y cree que la religión puede ser un instrumento político útil. El sincretismo, esa mezcla de dioses y cultos, se convierte en política de Estado. Los templos se llenan de divinidades importadas, asimiladas y cambiadas de nombre. En ese contexto, tanto judíos como cristianos resultan escandalosos. Insisten en que su Dios es único, verdadero y celoso, y que todos los demás dioses son falsos. A ojos de muchos, son fanáticos peligrosos, cuerpos extraños que amenazan la cohesión del imperio. El punto más explosivo es el culto al emperador. Lo que para los romanos es un gesto de lealtad política, para judíos y cristianos es idolatría abierta. Negarse a quemar incienso ante la imagen del César no es solo desobediencia religiosa, se interpreta como traición. No pocos mártires mueren en esa encrucijada, con el nombre de Cristo en los labios y la acusación de deslealtad al imperio sobre sus cabezas. Al mismo tiempo, la época está inundada por las llamadas religiones de misterio. Cultos que prometen salvación personal, experiencias intensas, ritos secretos de iniciación. Sus mitos hablan de dioses que mueren y resucitan, de baños de sangre, de éxtasis religiosos, de comunión íntima con lo divino. Muchos ciudadanos, desorientados por el sincretismo general, se refugian en estos cultos buscando sentido y esperanza. En ese mundo saturado de dioses y promesas religiosas, los cristianos son acusados de ateos, precisamente porque se niegan a reconocer a todos esos dioses. Paradójicamente, encuentran aliados parciales en algunos filósofos. La tradición platónica ha ridiculizado durante años a los dioses del Olimpo, mostrando su inmoralidad y su carácter inventado. Platón ha hablado de una realidad suprema, perfecta e inmutable, y de un mundo invisible más verdadero que el mundo sensible. Sócrates, su maestro, ha muerto acusado de impiedad, y su figura se ha convertido en símbolo del sabio perseguido por decir la verdad. No cuesta imaginar por qué los cristianos, también acusados de impíos, encuentran en esas ideas un punto de apoyo. El estoicismo ofrece otro arsenal. Esta filosofía habla de una ley natural grabada en la razón humana y en el corazón del universo, de una moral severa que llama al dominio de las pasiones, a la virtud, a la coherencia. En un mundo entregado al placer desordenado y a la corrupción, la ética estoica brilla por contraste. Muchos cristianos ven en ella un aliado parcial para denunciar los vicios de la época, aun sabiendo que el Evangelio va mucho más allá de la fría apatía estoica. Todo este entramado histórico, político, religioso y filosófico es lo que Pablo tiene delante cuando dice que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. No se refiere a un momento cómodo, en el que el mundo estuviera listo y ansioso por hacerse cristiano como una fruta madura a punto de caer. Habla de un tiempo cargado de tensión, un pueblo escogido dividido entre fidelidad y acomodación, un imperio que mezcla dioses y exige culto al César, filosofías que ofrecen verdades parciales,
cultos misteriosos que prometen salvación sin arrepentimiento, caminos abiertos para viajar pero también tribunales listos para condenar. En ese contexto exacto, Dios hace nacer a su Hijo de una mujer judía, bajo la ley, en una provincia inquieta del imperio, bajo el reinado de un Herodes violento y de un César que se cree señor del mundo. En ese mismo contexto, derrama su espíritu sobre pescadores, publicanos y discípulos temerosos, los esparce por las rutas romanas y los convierte en testigos capaces de enfrentar sincretismo, persecución, filosofía y superstición. El cumplimiento del tiempo no es un momento cómodo, sino el instante preciso en el que el Dios soberano decide entrar en la historia para salvar a pecadores y levantar una iglesia llamada a ser luz en medio de un mundo oscuro, complejo y hostil. Y esa historia, con todos sus riesgos y dolores, es el escenario en el que todavía hoy seguimos caminando. Capítulo 3. La Iglesia de Jerusalén. Todos hablan de la iglesia perfecta de los primeros días, pero si hubieras vivido allí, habrías visto algo muy distinto: conflictos étnicos, tensiones políticas, persecución y decisiones al límite. La primera iglesia no fue un recuerdo dorado para colgar en un cuadro, sino un campo de batalla real donde el Espíritu Santo obró en hombres débiles, divididos y asustados. Y, aún así, en medio del caos, aquel día en Jerusalén, casi 3.000 personas fueron atravesadas por la predicación de Pedro, se arrepintieron, fueron bautizadas y nació una comunidad que cambiaría la historia. Jerusalén hervía. Después de Pentecostés, la ciudad no era la misma. Cada calle tenía el eco del mensaje de Cristo resucitado, y la noticia de que un pescador galileo había predicado con tal poder que miles se habían vuelto al Mesías corría de casa en casa. La iglesia naciente compartía sus bienes, partía el pan con alegría, escuchaba la enseñanza de los apóstoles y oraba con una convicción que estremecía a los que miraban desde fuera. Muchos pensaban que estaban viendo el amanecer de una comunidad perfecta, unida y sin fisuras. Pero debajo de esa superficie luminosa, las viejas tensiones del judaísmo del siglo I comenzaban a asomar. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las grietas. Entre los seguidores de Jesús había hebreos, judíos celosos de las tradiciones antiguas, y griegos, judíos influenciados por la cultura helenista, muchos de ellos provenientes de la diáspora. Un día, la murmuración estalló. Las viudas de los griegos se quejaron de que estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de alimento frente a las viudas de los hebreos. Lo que para algunos era solo un detalle administrativo, para otros era una herida abierta. ¿Había favoritismos en la comunidad donde todos decían ser uno en Cristo? Los apóstoles entendieron que, si no actuaban, la iglesia recién nacida podía romperse antes de comenzar a caminar. Convocaron entonces a toda la congregación y surgió una decisión decisiva: escoger a 7 varones llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarse de aquel servicio. Sus nombres eran griegos, señal clara de que representaban al grupo helenista. Lo que comenzó como una solución práctica se convirtió en un nuevo impulso misionero. Uno de ellos, Esteban, no se limitó a servir mesas. Predicaba con una fuerza que incomodaba profundamente a las autoridades religiosas. Su discurso ante el concilio fue un golpe directo a la confianza ciega en el templo, y cuando declaró que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, la furia estalló. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon, mientras un joven fariseo llamado Saulo cuidaba los mantos de los asesinos. Con la sangre de Esteban aún fresca en el suelo, la persecución se desató con violencia, pero no comenzó por los apóstoles en Jerusalén, sino por aquellos cristianos griegos que se habían atrevido a desafiar el orden establecido. Muchos huyeron de la ciudad, llevando consigo el evangelio lejos de Judea. Felipe, otro de los 7, descendió a Samaria y predicó a Cristo allí. La ciudad se llenó de gozo al ver milagros y escuchar el mensaje de salvación. Más tarde, sería enviado por el Espíritu al camino que desciende a Gaza para encontrarse con un etíope en su carro, y las fronteras del Evangelio se abrirían aún más. Los apóstoles, mientras tanto, permanecían en Jerusalén, todavía reconocidos como referencia y autoridad, pero la historia empezaba a girar hacia otros rincones del imperio. En la vida diaria, aquellos cristianos de Jerusalén seguían viéndose a sí mismos como judíos. Guardaban el sábado, acudían al templo, recitaban los salmos, ayunaban 2 veces por semana. Pero,
Al mismo tiempo, algo nuevo había irrumpido. El primer día de la semana se reunían para partir el pan y celebrar que el Señor había resucitado. Esa reunión no era aún una ceremonia sombría centrada en el dolor de la cruz, sino una fiesta sobria, llena de alegría sencilla, donde la resurrección era proclamada como inicio de una nueva era. El corazón de su fe no era un sistema religioso novedoso, sino la convicción de que en Jesús se habían cumplido las promesas hechas a Israel. Por eso Pablo, años más tarde, diría en Roma que estaba encadenado por la esperanza de Israel. En medio de esa comunidad, el liderazgo se estructuró de manera muy clara. Los 12 eran la referencia visible, con Pedro y Juan ocupando un lugar destacado como columnas reconocidas por todos. Sin embargo, otra figura emergió con una autoridad singular: Jacobo, el hermano del Señor. Jesús se le había aparecido después de la resurrección, y con el tiempo, Jacobo se convirtió en una de las voces más escuchadas en Jerusalén. Tan fuerte fue su influencia que, siglos más tarde, algunos lo recordarían como el primer obispo de la ciudad, intentando encajar aquella realidad primitiva en esquemas eclesiásticos posteriores. Lo cierto es que, mientras la misión se extendía entre los gentiles, la iglesia de Jerusalén seguía siendo el punto de referencia al que Pablo y otros volvían para rendir cuentas y buscar confirmación. Sin embargo, la calma duró poco. Bajo Herodes Agripa, el ambiente político se volvió tóxico. Para complacer a los judíos, el rey mandó ejecutar a Jacobo, hijo de Zebedeo, y encarceló a Pedro, que solo escapó por una intervención milagrosa. Años más tarde, Jacobo, el hermano del Señor y principal dirigente de la iglesia, también fue asesinado por instigación del sumo sacerdote. Entre el nacionalismo judío al borde de la explosión y la sospecha romana hacia cualquier descendiente de David, aquella comunidad que seguía a un Mesías crucificado y davídico se volvió doblemente sospechosa. Los líderes de la iglesia decidieron entonces abandonar Jerusalén y refugiarse en Pela, al otro lado del Jordán, buscando escapar tanto del odio judío como de la desconfianza romana. Allí, en regiones apartadas, aquella iglesia de origen judío siguió existiendo, pero cada vez más aislada del crecimiento del cristianismo entre los gentiles. Rodeados de otros grupos que también habían huido del judaísmo oficial, algunos de sus miembros comenzaron a mezclarse con ideas extrañas, a adoptar prácticas peculiares, a desviarse en puntos importantes de la fe. Desde lejos, los escritores cristianos gentiles hablarían luego de ellos como herejes, sin detenerse demasiado en rescatar sus luces. Sin embargo, detrás de esas sombras, permanecía una realidad innegable. Esa comunidad, nacida en Jerusalén el día en que 3000 almas fueron añadidas a la iglesia, fue la matriz histórica a través de la cual el Evangelio comenzó a expandirse hasta lo último de la tierra. Aunque sus nombres se pierdan y sus errores se multipliquen, su historia sigue siendo el testimonio incómodo y precioso de lo que el Espíritu Santo puede hacer con una iglesia frágil, dividida, perseguida, pero sostenida por un Cristo vivo. Capítulo 4. La misión a los gentiles. Si alguien te dijera que el mundo conoció a Cristo solo porque 12 hombres perfectos lo planearon todo desde Jerusalén, te estaría mintiendo. La misión a los gentiles nació entre tensiones, persecuciones, decisiones confusas y una multitud de creyentes desconocidos que jamás imaginaron que sus pasos quedarían inscritos en la historia de la iglesia. Todo comenzó con un grupo de judíos raros en Jerusalén. Eran hijos de Israel, sí, pero con nombres griegos, mentalidad más abierta y cierta simpatía hacia algunos elementos de la cultura helenista. En el libro de Hechos los llaman griegos, aunque en realidad seguían siendo judíos. Precisamente contra ellos se encendió primero la persecución en la Ciudad Santa. Cuando las piedras cayeron sobre Esteban y la violencia se desató, esos cristianos de tendencia helenizante fueron los primeros en dispersarse. Huyeron por las tierras de Judea y Samaria, y con ellos viajó, sin saberlo, el evangelio que iba a cruzar fronteras que nadie imaginaba. Mientras Jerusalén seguía siendo el centro espiritual del judaísmo, en sus periferias empezaban a brotar comunidades extrañas, pequeños grupos que confesaban que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Pedro visitó a los hermanos en Lida, Jope y la región de Sarón. Felipe predicó en Samaria, vio la conversión de Simón el mago y bautizó a un eunuco que regresaría a su tierra con una fe nueva. Más lejos, en Damasco,
Ya había discípulos cuando Saulo salió de Jerusalén con cartas de persecución en la mano. Lo que comenzó como huida se convirtió en siembra. Pero el verdadero quiebre llegó cuando Dios rompió la última muralla que muchos creían intocable, la que separaba a judíos y gentiles. Pedro, todavía celoso de las purezas rituales, recibió una visión desconcertante. Animales considerados impuros, una voz del cielo que le ordenaba comer, y una declaración que trastornaba siglos de tradición. Lo que Dios había limpiado, él no debía llamarlo común. Mientras Pedro trataba de entender, mensajeros enviados por un centurión romano llamado Cornelio llamaban a su puerta. En la casa de ese gentil, rodeado de amigos y familiares, el apóstol vio descender el Espíritu Santo igual que en Pentecostés. Pedro, desarmado por la evidencia, mandó bautizar a todos. Cuando regresó a Jerusalén, la comunidad lo enfrentó. Querían saber por qué había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro relató su visión, contó cómo el Espíritu había caído sobre los gentiles. Casi a regañadientes, la iglesia tuvo que rendirse ante el hecho, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La noticia era demasiado grande como para encerrarla de nuevo dentro de las viejas fronteras de Israel. Mientras tanto, en Antioquía sucedía algo parecido por otro camino. Cristianos procedentes de Chipre y de Cirene comenzaron a hablarles del Señor Jesús a los gentiles. No era un plan estratégico elaborado por un concilio, sino el fruto espontáneo de creyentes que no podían guardar silencio. La iglesia de Jerusalén, inquieta pero curiosa, envió a Bernabé para investigar. Al ver la gracia de Dios derramada sobre aquellos que jamás habían pisado el templo, Bernabé se alegró y se quedó a animarlos. Antioquía se convirtió así en uno de los primeros grandes centros de una iglesia donde judíos y gentiles compartían la misma mesa. Quedaba, sin embargo, una pregunta que amenazaba con partir la iglesia en dos. ¿Hasta qué punto debían los gentiles someterse a la ley de Israel? Algunos sostenían que nadie podía ser verdaderamente cristiano sin circuncidarse y guardar todo el sistema legal. Otros veían en Cristo el cumplimiento de la ley y no un nuevo paquete de obligaciones rituales para los pueblos que venían de fuera. Tras discusiones intensas, la iglesia de Jerusalén decidió imponer solo algunas normas básicas: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Fue un acuerdo frágil, que no impidió futuras tensiones, pero marcó un antes y un después. El camino hacia los gentiles quedaba oficialmente abierto. En ese escenario apareció con fuerza la figura de Pablo. Algún día, mientras la obra crecía en Antioquía, Bernabé pensó en aquel antiguo perseguidor convertido en discípulo y fue a buscarlo a Tarso. Durante un año entero trabajaron juntos en la ciudad donde, por primera vez, los seguidores de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Desde allí saldrían los viajes que llevarían el Evangelio a Chipre, a las ciudades del Asia Menor, a Grecia y a la capital del imperio. Pablo recorría caminos romanos, subía a barcos frágiles, entraba primero en las sinagogas para anunciar que las promesas hechas a Israel se habían cumplido en Jesús, y desde allí se abría hacia los gentiles que escuchaban fascinados el mensaje de un Dios único que ahora llamaba a todos al arrepentimiento. Pero sería un error imaginarlo como un héroe solitario que cargaba solo con la misión mundial. Cuando él llegó a Roma, la ciudad ya tenía una iglesia numerosa. En el pequeño puerto de Puteoli había hermanos que salieron a recibirlo. Bernabé y Marcos predicaron en Chipre, Apolos enseñó en Efeso y Corinto, y cientos de cristianos anónimos llevaron su fe con ellos mientras viajaban por negocios, por persecución o por necesidad. Pablo lo sabía y, aunque algunos predicaban por envidia y contienda, se alegraba de que, por una razón u otra, Cristo fuera anunciado. La verdadera gran contribución de Pablo no fue la cantidad de kilómetros recorridos, sino las cartas que escribió a aquellas comunidades. Esos escritos, nacidos de conflictos reales, dudas, errores doctrinales y preguntas pastorales, terminaron formando parte del Nuevo Testamento y modelando, siglo tras siglo, la forma en que la Iglesia entiende el Evangelio. En cuanto a los demás apóstoles, el silencio del Nuevo Testamento abrió la puerta a un torrente de tradición, devoción y leyenda. Sabemos, con bastante certeza, que Pedro viajó a Roma y murió allí durante la persecución de Nerón, probablemente crucificado.
Los cristianos de finales del primer siglo hablaban ya de su martirio, y la referencia a Babilonia en una de sus cartas parece señalar a la capital del imperio. Sobre Pablo, los testimonios coinciden en que también murió en Roma, tal vez decapitado, aunque es posible que antes haya sido liberado por un tiempo y realizado nuevos viajes, quizá incluso hasta España. Con Juan la cosa se complica. Algunas tradiciones lo colocan en Roma, arrojado a una caldera de aceite hirviendo. El Apocalipsis lo presenta desterrado en la isla de Patmos. Otros relatos lo ubican en Efeso, anciano respetado que siguió enseñando hasta cerca del año 100. Es probable que más de un líder cristiano llevara el mismo nombre, y que las memorias de sus vidas se fusionaran con el tiempo. Lo cierto es que, hacia fines del primer siglo, en Efeso había un maestro llamado Juan cuya autoridad era reconocida en muchas iglesias. A medida que pasaban los siglos, cada ciudad importante quiso reivindicar un origen apostólico. Alejandría afirmó que había sido fundada por Marcos. Constantinopla se inventó una conexión con Felipe para no quedar por debajo de Roma o Antioquía. Surgieron historias maravillosas, 7 varones apostólicos enviados por Pedro a España, puentes que se derrumbaban milagrosamente para salvar a misioneros perseguidos, pueblos enteros convertidos ante prodigios espectaculares. La devoción popular se alimentó de esas narraciones, y algunas marcaron profundamente la identidad de naciones enteras. En la península ibérica, la figura de Santiago se convirtió en bandera. Según la tradición, habría predicado en Galicia y Zaragoza, recibido en una visión el consuelo de María sobre un pilar y luego regresado a Jerusalén, donde fue decapitado. Sus supuestos restos habrían sido llevados después a Compostela. Más allá de lo discutible de la historia, las peregrinaciones a ese santuario y la invocación de Santiago y Sierra España marcaron la espiritualidad y la política medieval durante siglos. En la India, otra tradición habla de Tomás, el discípulo que dudó y luego confesó a Jesús como Señor mío y Dios mío. Un escrito antiguo, Los Hechos de Tomás, lo presenta llegando a la corte del rey Gondofares, usando el dinero del palacio para ayudar a los pobres y construyendo, sin que nadie lo vea, un edificio celestial en vez de uno de piedra. Entre visiones, milagros y conversiones, la historia termina con el apóstol muriendo como mártir. El relato está lleno de elementos legendarios, pero las monedas encontradas en tiempos recientes confirman que hubo realmente un rey con ese nombre y un hermano llamado Gad, y la antigüedad del cristianismo en la India hace posible que un apóstol o sus discípulos hayan llegado hasta allí. Más allá de lo verosímil o ficticio de cada detalle, la conclusión que se impone es otra. La misión a los gentiles no fue una campaña ordenada desde un despacho religioso, ni una empresa limpia y perfectamente documentada. Fue una oleada imparable de testigos, conocidos y desconocidos, que cruzaron fronteras étnicas, culturales y políticas en un mundo hostil. Algunos dejaron cartas inspiradas, otros nombres grabados en la memoria de las iglesias, y la mayoría pasó al anonimato absoluto. Viajaron por persecución, por comercio, por vocación. Debatieron con filósofos, enfrentaron sincretismos y cultos al emperador, chocaron con el poder del Estado, y muchas veces, sellaron su testimonio con sangre. Cuando Pablo escribió que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, no estaba redactando un eslogan piadoso. Estaba describiendo una historia real, áspera y gloriosa, en la que el Dios de Israel abrió de par en par su pueblo a las naciones y envió a sus siervos a un mundo que no los esperaba, pero que jamás volvió a ser el mismo después de escucharlos. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones.